Tres pastores alemanes estaban atados verticalmente a postes de madera helados en el interior de un cobertizo abandonado a orillas de un lago. Las cuerdas les cortaban el pecho mientras la tormenta se cerraba sobre ellos. Nadie llegó. Nadie los escuchó. Pero el ventisca pasó por alto una cosa, el agudo instinto de un K9 curtido en combate que se detuvo de repente y prestó atención. Si crees que ninguna vida es olvidada, escribe amén en los comentarios. El invierno se había instalado profundamente en la península superior de Michigan, no con violencia al principio, sino con un frío paciente y consumidor que borraba los contornos y amortiguaba los sonidos hasta que el bosque parecía sellado dentro de un cristal. La nieve caía sin cesar sobre la orilla congelada del lago superior, acumulándose contra vallas, árboles y estructuras abandonadas que hacía tiempo habían sido olvidadas por los vivos. En un cobertizo de madera semiderruido a varios kilómetros tierra adentro, tres pastores alemanes permanecían atados verticalmente a toscos postes de madera, con gruesas cuerdas ceñidas sobre el pecho y los hombros, hundiéndose en un pelaje ya endurecido por el hielo. Max, el mayor, tenía el hocico canoso y su otrora poderosa figura cedía bajo el agotamiento, con los ojos color ámbar apagados pero todavía vigilantes. Bella, más esbelta y joven, cargaba el peso en la pata trasera izquierda. La sangre seca oscurecía su pelaje beige claro donde la cuerda le había rozado la piel en carne viva. Luna, con apenas 2 años, colgaba entre los dos, con la respiración superficial, las pestañas cubiertas de escarcha blanca y el cuerpo estremeciéndose ya no por miedo, sino por un frío que había empezado a entumecerlo todo. No ladraron. No forcejeron. La experiencia les había enseñado que el sonido malgastaba energía, y la energía era todo lo que les quedaba. Nadie sabía que estaban allí. Nadie debía saberlo. La tormenta debía terminar lo que la crueldad humana había comenzado. A varios kilómetros de distancia, ya cualquiera avanzaba entre los árboles con la economía silenciosa de un hombre que en su momento aprendió a no ser visto. A sus 43 años, conservaba los hombros anchos y una complexión sólida, aunque el filo afilado de la juventud había sido templado por años de servicio y pérdida. Su cabello oscuro estaba cortado corto y de forma práctica, atravesado por canas precoces que hablaban menos de edad que de largas noches sin dormir. Su rostro era anguloso, la mandíbula firme, los pómulos marcados, los ojos de un azul acero sereno que rara vez revelaba lo que sentía. Quienes le conocían decían que parecía más joven de lo que era hasta que se quedaba quieto, momento en el que el peso se hacía evidente. Jack había abandonado los Navy SEALs antes de lo previsto, debido a una combinación de una lesión y un duelo del que nunca aprendió a hablar, lo que puso fin a su carrera sin ceremonia alguna. La guerra no le había perseguido en forma de pesadillas tanto como lo había hecho en el silencio, en la manera en que los cuartos vacíos pesaban más que los llenos, en cómo la paz nunca terminaba de llegar cuando debía. A su lado caminaba Rex, un gran pastor alemán de denso pelaje negro y castaño con el porte inconfundible de un perro de trabajo. Rex tenía 5 años, poderoso sin ser voluminoso, sus músculos tensos y preparados bajo el pelaje invernal, las orejas ajustándose continuamente al viento. Sus ojos eran oscuros e inteligentes, con la alerta de un perro entrenado para detectar el peligro antes de que éste se manifestara. Jack lo había adoptado de un refugio regional de perros de trabajo 2 años atrás, atraído por la contención y disciplina del animal, cualidades que reflejaban las suyas propias. Su vínculo era silencioso, construido sobre la rutina más que sobre el afecto, sobre el respeto más que sobre la necesidad. Aquella caminata debía haber sido algo ordinario. Una simple ronda por la línea de árboles para revisar ramas caídas y nieve acumulada que pudiera obstruir el estrecho camino de acceso a la cabaña de Jack. El bosque estaba en calma, el sonido absorbido por la nieve que caía. Cuando Rex redujo el paso, Jack lo percibió antes de verlo. El sutil cambio en el movimiento del perro. La manera en que levantó la cabeza y acortó la zancada. Rex se detuvo por completo, el cuerpo rígido, las orejas bien hacia adelante, las fosas nasales dilatadas aspirando el viento. Jack se paró un paso detrás de él, bajando instintivamente una mano enguantada hacia el muslo, no hacia un arma, sino por un hábito formado hace mucho tiempo.
¿Qué es?, murmuró, con una voz apenas más audible que el aliento. Rex no miró atrás. Su cola descendió ligeramente, no por miedo, sino por concentración, y un sonido grave vibró en su pecho, algo entre un lamento y una advertencia. El olor llegó a Jack unos segundos después, tenue pero inconfundible. No era exactamente sangre, sino angustia. Un filo metálico frío transportado de manera irregular por la tormenta. Su columna se tensó. Aquello no formaba parte del entrenamiento. Rex nunca había roto una orden sin motivo. El perro giró hacia el oeste, luego dio un paso, luego otro, acelerando entre los árboles sin esperar permiso. Jack le siguió de inmediato, las botas crujiendo sobre la nieve que se acumulaba, los pulmones ardiendo mientras el viento le cortaba la cara. El terreno se volvió más accidentado, los árboles se fueron espaciando a medida que el terreno descendía hacia un antiguo límite de propiedad marcado por postes de valla podridos. La mente de Jack trabajaba automáticamente, catalogando posibilidades y descartando la mayoría. Entonces apareció el cobertizo, semioculto bajo la nieve, el techo combado, una puerta colgando torcida sobre oxidadas bisagras. Rex llegó primero, rodeó el cobertizo una vez con el lomo erizado, y luego se plantó en la entrada, gruñendo en voz baja. Jack se acercó con cautela, el pulso estable pero pesado, y empujó la puerta. El frío interior era más agudo, antinatural, el tipo que se instala donde el calor ha sido negado durante demasiado tiempo. Sus ojos se adaptaron lentamente y entonces los vio. 3 perros atados verticalmente, los cuerpos lánguidos por el agotamiento, el pelaje cubierto de blanco, los ojos parpadeando despacio como si despertaran de un sueño largo y no deseado. Por una fracción de segundo, Jack no se movió. La rabia que le invadió era limpia y precisa, desprovista de ruido, la clase que agudizaba el enfoque en lugar de nublarlo. Cruzó el espacio con largas zancadas, cortando las cuerdas con eficiencia metódica, acomodando a cada animal hacia abajo para que las articulaciones no colapsaran bajo el peso repentino. Max se recostó pesadamente sobre él, dejando escapar un suave sonido de la garganta. Bella se estremeció pero permaneció consciente, con los ojos siguiendo los movimientos de Jack. Luna apenas reaccionó, su cuerpo aterradoramente liviano entre sus brazos. Rex se acercó, interponiéndose entre el umbral abierto y el frágil grupo en el suelo. Jack envolvió a Luna primero con su abrigo, presionando su mano enguantada sobre el pecho de la perra para sentir el débil y tembloroso latido de su corazón. «Quédate conmigo», dijo en voz baja, aunque no sabía si podía escucharle. La tormenta aullaba afuera, indiferente, implacable. Pero dentro del cobertizo, algo había cambiado. Jack aún no sabía lo que ese momento le costaría, solo que dar la vuelta ya no era posible. Rex le miró entonces, con los ojos firmes y expectantes. Jack sostuvo su mirada y comprendió con absoluta claridad que aquello no era un entrenamiento, y nunca lo había sido. Jack no recordaba la última vez que había sentido verdadero calor. Incluso de vuelta en la cabaña, con el fuego crepitando y los perros rescatados respirando suavemente bajo capas de mantas, el frío persistía en sus huesos, como si hubiera aprendido su nombre. Afuera, la tormenta golpeaba las ventanas en oleadas constantes, pero adentro el silencio era más denso. Jack se movía con cuidado entre los 3 pastores alemanes, comprobando su respiración, acomodando toallas, devolviendo la circulación a los miembros entumecidos con manos lentas y experimentadas. Sus movimientos eran seguros y eficientes, moldeados por años de disciplina en el campo. Sin embargo, su rostro contaba una historia diferente. Al fulgor de la lumbre, los ángulos de su mandíbula y sus pómulos parecían más duros. Sus ojos, más viejos de lo que 43 años deberían permitir. Jack Walker había abandonado los Navy Seals antes de lo que nadie esperaba, incluyéndose a sí mismo. Una lesión en la rodilla durante un entrenamiento había sido el motivo oficial, el tipo que se anota prolijamente en informes y es firmado por médicos. Pero no era toda la verdad. La herida más profunda había llegado 6 meses antes, cuando una llamada telefónica le alcanzó durante un despliegue y le comunicó que su esposa Hannah había fallecido.
Un conductor ebrio en una carretera helada. Sin despedida. Sin posibilidad de estar presente. La pérdida le había vaciado por dentro, dejando a un hombre que aún podía funcionar bajo presión, pero que ya no sabía para qué lo hacía. Regresó a casa, cumplió con sus obligaciones de servicio y luego se alejó en silencio del uniforme, cargando con la culpa de un soldado que sentía haber sobrevivido a algo que no debería. Rex le observaba desde cerca del hogar, los ojos oscuros del perro siguiendo los movimientos de Jack con atención constante. El perro percibía el cambio en la respiración de Jack, la tensión que éste intentaba ocultar. Rex no era afectuoso a la manera de las mascotas domésticas. No se pegaba ni gemía. Simplemente permanecía cerca, una presencia que no pedía nada y lo ofrecía todo. Cuando Jack finalmente se sentó sobre sus talones y exhaló despacio, Rex se puso en pie y se acercó, apoyando la cabeza brevemente sobre el muslo de Jack. La mano de Jack se movió casi sin que él lo advirtiera, los dedos hundiéndose en el espeso pelaje detrás de las orejas del perro. El gesto le sorprendió por su naturalidad. Más tarde, cuando los perros estaban lo suficientemente estables como para dejarlos descansar, Jack se puso el abrigo y volvió a salir a la tormenta. El viento cortaba con fuerza sobre el lago helado, llevando consigo el sordo crujido del hielo en movimiento. La pequeña iglesia de madera se encontraba a poca distancia de la cabaña, sus paredes blancas semisepultadas en la nieve, con una sola luz brillando en la ventana delantera. Jack no asistía a los servicios con regularidad, pero se detenía allí a menudo, especialmente en invierno. La puerta crujió al abrirse, y el calor interior se sentía diferente al de la chimenea de la cabaña, más suave, más silencioso. Margaret estaba sentada en el primer banco, como siempre, una mujer pequeña con el cabello plateado recogido en un moño prolijo y las manos unidas pacientemente sobre el regazo. A sus 70 años era delgada pero erguida, con la espalda recta forjada por toda una vida de trabajo y fe. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos eran claros y agudos, y no se les escapaba casi nada. Se volvió al escuchar las botas de Jack y sonrió con suavidad. «Estás fuera tarde», dijo, con una voz cálida y serena. Jack asintió, quitándose el sombrero. «No tenía planeado detenerme», respondió. «Solo necesitaba un lugar donde respirar». Margaret dio una palmadita al banco a su lado. «Siéntate, entonces. La tormenta está ruidosa esta noche». Se sentó, con los hombros pesados, mirando hacia adelante la sencilla cruz de madera al frente del recinto. Margaret no le apresuró. Había aprendido hace mucho que Jack hablaba cuando estaba listo, no antes. «Encontré algo en el bosque», dijo finalmente. 3 perros atados, abandonados para morir. Las cejas de Margaret se fruncieron con una tristeza callada que se fue extendiendo por sus facciones. «Las personas pueden ser crueles», dijo en voz baja. «Pero tú no los abandonaste». Jack negó con la cabeza. «No planeaba encontrarlos. Lo hizo Rex. Él lo supo antes que yo». Margaret esbozó una leve sonrisa. «A veces Dios habla a través de quienes escuchan mejor que nosotros». Jack no respondió. La fe se había vuelto complicada para él desde la muerte de Hannah, enredada con preguntas que no sabía cómo formular sin sonar enojado. Margaret le miró de reojo. «Todavía crees que te fuiste demasiado pronto», dijo, no como una acusación, sino como una verdad. La mandíbula de Jack se tensó. «Me fui cuando se puso difícil», respondió. «Cuando seguir empezó a parecerme una mentira». Margaret lo estudió por un largo momento. «Abandonaste el campo de batalla», dijo. «Pero no abandonaste tu vocación. Algunas personas están llamadas a servir más tiempo del que el uniforme permite». Jack desvió la mirada, incómodo ante la idea. No se sentía llamado. Se sentía cansado. Cuando volvió a salir, la tormenta parecía más severa que antes. El viento arrancaba su abrigo como si lo desafiara a retroceder. Rex esperaba cerca de la línea de árboles, la nieve salpicando su lomo, la postura alerta. Jack vaciló apenas un segundo.
La imagen del pulso casi imperceptible de Luna destelló en su mente, seguida por el recuerdo de la risa de Hannah. Algo cálido y repentino en un mundo frío. Apretó el agarre de la correa. Está bien, murmuró, más para sí mismo que para Rex. Todavía no hemos terminado. Rex se giró hacia el viento sin dudar, tirando hacia adelante, confiado en el camino. Jack le siguió, el corazón latiendo no por el esfuerzo, sino por el miedo de siempre a querer demasiado, a volver a asumir responsabilidades cuando apenas había aprendido a cargar con su propio duelo. La nieve borró sus huellas casi de inmediato, pero Jack ya no se sentía perdido. Por primera vez en mucho tiempo, avanzaba hacia algo en lugar de alejarse de ello. El viento arreció mientras Jack seguía a Rex cuesta abajo, los árboles espaciándose hasta que la tierra se abrió a un antiguo límite de propiedad marcado por una valla inclinada y un cobertizo semiderrumbado medio tragado por la nieve. El cobertizo se erguía torcido contra el blanco, las tablas deformadas y oscuras por la edad. Su techo se curvaba como una espalda cansada. Rex fue el primero en aminorar la marcha y luego en detenerse, con los hombros cuadrados y el aliento formando nubes de vapor. No ladró. Se plantó en la entrada, con la cabeza baja y el cuerpo inclinado para impedir que nada del interior alcanzara a Jack. La quietud se sentía deliberada, equivocada de una manera que Jack había aprendido a respetar. Empujó la puerta hacia adentro con una mano medida, las bisagras gimieron suavemente, y el frío interior le golpeó con un filo diferente. No el mordisco limpio del invierno, sino el vacío gélido del aire al que se le ha negado el movimiento durante demasiado tiempo. Sus ojos se adaptaron y las siluetas se resolvieron en un sufrimiento silencioso. 3 pastores alemanes permanecían atados en posición vertical a postes separados, con cuerdas pasadas por debajo de las patas y ceñidas sobre el pecho y las costillas, los nudos atados en alto y con cuidado, diseñados para sostener el peso sin matar rápidamente. Max estaba más cerca, mayor, el hocico plateado, los ojos apagados por el agotamiento, aunque firmes con la paciencia de un guardián. Su pecho subía apenas, cada respiración era un esfuerzo. Bella estaba a la derecha, delgada y alerta a pesar del dolor. Su pata trasera izquierda se sostenía de manera extraña, con los dedos apenas tocando el suelo donde la cuerda le había rozado la piel en carne viva. Observaba a Jack con una inteligencia reservada que todavía no había aprendido a desesperar. Luna colgaba entre ellos, la más joven, las pestañas ribeteadas de escarcha, las orejas caídas, la respiración tenue e irregular, el fino temblor de su cuerpo ya no era miedo, sino el último argumento del organismo contra el frío. Jack sintió la rabia llegar limpia y enfocada, la clase que afirma las manos en lugar de hacerlas temblar. Se movió sin dilación, la hoja destelló 1, 2 veces, liberando a Max primero y guiando el cuerpo pesado hacia abajo para que las articulaciones no colapsaran. Rex se aproximó, ensanchando la postura, los ojos clavados en la puerta. Escuchando más allá del escuchar. Bella se estremeció cuando la cuerda cedió, pero no forcejó. Confiaba en el movimiento más que en el tacto. Luna fue la última. El abrigo de Jack se retiró sin pensarlo, envuelto alrededor del delgado cuerpo, su palma presionada sobre el pecho de la perra para encontrar un pulso que se sentía como el ala de una polilla. «Quédate», murmuró, con una voz baja y firme, el mismo tono que había usado con compañeros que sangraban en campos nevados lejos de casa. Rex se inclinó hacia ella, ofreciendo calor sin invadir su espacio, su flanco como una barrera entre Luna y el frío abierto. Jack trabajó para devolver la circulación a las patas y las piernas, contando respiraciones, catalogando heridas, la mente ensamblando datos como siempre lo había hecho. Las cuerdas eran industriales, limpias, nuevas contra la madera vieja, atadas con una consistencia que hablaba de práctica. Los nudos no habían sido hechos con apuro. Quien lo hizo sabía cómo contener sin ruido, sin prisa, y había elegido la tormenta como cobertura. Jack escrutó el suelo. Las huellas de botas se superponían cerca de la puerta. Anchas, la pisada fresca, un arrastre donde alguien se había apoyado para levantar peso hacia arriba. Sin marcas de arrastre hacia la salida. Aquello había sido hecho con intención, no era abandono.
Cortó las cuerdas restantes y recogió los tramos sueltos, notando la fibra y la vaina con su marca estampada, detalles que recordaría más tarde. Afuera, el viento subía y bajaba como una respiración. Adentro, algo cambió mientras la vida se reclamaba centímetro a centímetro. Max se hundió contra el hombro de Jack con un sonido que casi era un suspiro. Bella probó su peso con cautela, el dolor latente, el orgullo intacto. La respiración de Luna se acompasó, todavía frágil, todavía resistiendo. Jack apretó la mandíbula. Había visto la crueldad disfrazada de eficiencia antes, había aprendido el costo de fingir que no era más que logística. Levantó a Luna con delicadeza, sosteniéndola como si pudiera quebrarse, y señaló a Rex con una mirada. Rex avanzó primero, despejando el umbral, las orejas girando, el cuerpo una promesa callada de violencia contenida. La nieve entró en ráfagas al salir, el cobertizo ya intentaba desaparecer detrás de ellos, su silencio ansioso por reclamar lo que se le había pedido que guardara. Jack se giró una vez, grabando en la memoria los ángulos y distancias, luego inició el regreso hacia la línea de árboles, las botas encontrando apoyo por hábito. A mitad de camino hacia el bosque, Bella flaqueó. Jack desplazó a Luna, atrapó el peso de Bella, murmurando palabras de aliento sin lástima. Max les siguió, terco, la cabeza en alto. La tormenta apretaba, pero Jack sintió una extraña claridad instalarse, la clase que llega cuando una línea ha sido cruzada y no puede deshacerse. Pensó en las palabras de Margaret, sobre el servicio que sobrevivía a los uniformes, y el pensamiento ya no le irritó. Le dio firmeza. En el límite de los árboles, Rex miró atrás, comprobando, luego hacia adelante, eligiendo ya el camino más seguro. Jack apretó más su agarre, la respiración profundizándose, el miedo afilándose hasta convertirse en resolución. «Estoy aquí», dijo. No lo bastante fuerte para el viento, si lo bastante para el momento. «Están a salvo». La cabaña emergió de la blancura como una promesa que la tormenta quería romper. Un bajo rectángulo de madera agazapado junto a los pinos congelados, sus ventanas tenues de luz de fuego, el porche semisepultado en neveros que se alzaban como olas. Jack empujó la puerta con la cadera, manteniendo a Luna pegada al pecho, y el calor interior le golpeó casi como algo físico. Humo de madera, lana vieja, hierro del fogón, el tenue y seco aroma del cedro que había partido esa misma mañana. Se movió con la rápida y silenciosa precisión que en su momento había mantenido hombres con vida. Pero aquí, las apuestas eran distintas y de algún modo más pesadas, 3 perros que habían sido dejados a morir sin siquiera la dignidad de ser vistos. Rex entró primero como si inspeccionara el espacio por instinto, las orejas moviéndose, la nariz rastreando el aire. Luego regresó junto a Luna y volvió a pegarse a ella, su cuerpo como una pared de calor que no pedía permiso. Jack acomodó a Luna en el suelo más cercano al hogar, sobre mantas apiladas, luego guió a Max hasta su lugar con un brazo apoyado bajo la caja torácica del perro mayor para que no se desplomara demasiado bruscamente, cuidando las articulaciones rígidas y la manera en que el peso de Max cedía como arena mojada. Max era grande incluso para su raza, ancho de hombros, con el hocico canoso y los ojos del color del vidrio ámbar antiguo, aún vigilantes, aún midiendo la habitación como si hubiera nacido siendo responsable de los demás. Bella llegó la última, obstinada incluso en el dolor, rehusándose a ser cargada una vez que encontró su equilibrio. Cojeaba con un paso tenso y guardado, la pata trasera lesionada en el aire, la cara aguda e inteligente, las orejas girando hacia cada sonido que Jack hacía, como si catalogara si ese nuevo lugar era seguro o simplemente otra trampa. Jack se arrodilló y comenzó el trabajo lento que no tiene apariencia de heroísmo. Sacó su mochila, extrajo toallas, un pequeño botiquín de primeros auxilios, calentadores químicos y un maltrecho termómetro digital que había sobrevivido más inviernos de los que quería recordar. Mantuvo el fuego moderado, sin que ardiera demasiado, porque sabía el peligro de forzar el calor demasiado rápido en un cuerpo que había empezado a apagarse. Retiró las fibras de cuerda congeladas aún adheridas al pelaje, revisó las marcas de abrasión en sus pechos, buscó inflamaciones, escuchó los patrones respiratorios del mismo modo en que antes escuchaba radios.
El trabajo con las cuerdas era lo que más le perturbaba. Quien las había atado sabía exactamente cómo mantenerlos en posición vertical durante horas sin romperles la columna demasiado pronto, sabía cómo mantenerlos con vida el tiempo suficiente para que la tormenta se encargara de matarlos en silencio. Jack no podía dejar de pensar en eso. No era crueldad aleatoria. Era premeditada. Rex se instaló junto a Luna sin que nadie se lo indicara. Su flanco presionado contra las costillas de ella. La cabeza inclinada de manera que su aliento calentaba el pelaje fino del cuello. La postura del perro era serena pero vigilante, como un centinela que se niega a dormir porque la noche no merece confianza. Jack deslizó 2 calentadores químicos bajo la manta de Luna cerca de su núcleo, luego otro cerca del pecho de Max, y uno más cerca del vientre de Bella, aplicando la misma lógica metódica que usaba para la hipotermia en personas. Proteger el centro. Dejar que las extremidades se recuperen despacio. La pata de Bella era el problema inmediato. Jack la examinó con una delicadeza que le sorprendió hasta a él mismo. Los dedos recorriendo músculo, tendón, hueso. Ella se tensó, pero no mordió. Y esa contención le dijo que en algún momento había sido entrenada, manipulada, enseñada reglas que le permitían soportar el malestar sin pánico. Encontró inflamación a lo largo del corvejón y una zona en carne viva donde la cuerda había rozado la piel hasta hacerla sangrar, y la limpió con antiséptico. Los ojos de Bella, sin apartar la mirada de su cara. «Lo sé», murmuró, con voz baja. «Lo sé. Tranquila». Le vendó la pata, luego revisó las encías para ver su color, contó sus respiraciones y tomó nota de cómo su mirada se desplazaba hacia la puerta cada vez que el viento golpeaba la pared de la cabaña, como si esperara que alguien entrara a reclamarla. Max se movió en un gesto cauteloso, y Jack notó el pequeño temblor en el flanco del perro mayor. Fatiga, frío y la voluntad obstinada de mantenerse erguido aunque nadie lo mereciera. Jack vertió agua tibia en un cuenco poco profundo, se la ofreció primero a Max, luego a Bella, y después acercó unas gotas a los labios de Luna. Luna no bebió al principio. Tenía los ojos cerrados, las pestañas cubiertas de escarcha, la respiración superficial e irregular. La mano de Jack flotaba sobre su pecho, sintiendo ese frágil aleteo del pulso que hacía que la rabia y el miedo se retorcieran juntos detrás de sus costillas. Había llevado a compañeros a través de noches heladas, había visto a algunos sobrevivir y a otros escaparse, y detestaba que esto se sintiera similar. La cabaña crujió suavemente bajo la presión de la tormenta. El sonido de madera vieja que cede sin romperse, y Jack se dio cuenta de que había estado conteniendo el aliento. Lo expulsó lentamente. Podía con esto. Podía mantenerlos con vida. Sin embargo, mientras sus manos trabajaban, su mente le traicionó, vagando hacia un invierno muy anterior a Michigan, muy anterior a esta cabaña, cuando había regresado a una casa que todavía olía al champú y al café de Hannah, solo para descubrir que la persona que convertía esa casa en un hogar ya no estaba. Hannah era el tipo de mujer que calentaba una habitación con solo entrar. De estatura media, hombros suaves, una piel que se llenaba de pecas bajo el sol de verano, el cabello castaño oscuro que llevaba suelto cuando era feliz y recogido cuando estaba decidida. Solía burlarse de él por doblar las toallas como un soldado y por colocar sus botas en perfecta alineación junto a la puerta, y luego le besaba la mejilla como si su disciplina fuera algo entrañable en lugar de agotador. Cuando murió en aquella carretera helada, Jack sintió que algo en su interior se cerró como una puerta azotada por la tormenta. Terminó su servicio porque terminar era lo que sabía hacer, pero dejó de trazar planes más allá del día siguiente. Dejó de permitir que la gente se acercara lo suficiente como para importar. El duelo se convirtió en un idioma privado que hablaba con fluidez sin audiencia alguna. Y ahora, a la luz del fuego, con 3 perros maltrechos respirando en ritmos irregulares, Jack sintió que esa puerta cerrada crujía sobre sus goznes. Querer era peligroso. Querer invitaba a la pérdida. Sin embargo, Rex yacía pegado a Luna como si jamás hubiera oído semejante regla.
Las orejas de Rex se movieron una vez hacia la ventana y luego se acomodaron, y Jack advirtió los ojos del perro, firmes, oscuros, inamovibles en su lealtad. Rex había llegado de un refugio con una historia que Jack no había llegado a conocer del todo, salvo que el perro había sido abandonado después del servicio y había aprendido a valerse por sí mismo. Jack había reconocido ese tipo de supervivencia de inmediato. Era la misma supervivencia que le había mantenido en pie después de Hannah. Quizás por eso encajaban. Afuera, el viento cambió de dirección, llevando un débil traqueteo contra el porche. Una cadena suelta, una pala colgante, algo pequeño que sonaba más grande en la tormenta. Bella se estremeció. La cabeza de Max se levantó una fracción. El cuerpo de Rex se tensó, pero no se alejó de Luna. Jack se puso en pie, fue a la ventana y corrió la cortina lo justo para ver el patio. Blanco vacío, sin faros, sin siluetas. Aún así, la inquietud permaneció. El cobertizo no estaba lejos. Quien había atado los perros allí podría haber estado lo bastante cerca como para notar las huellas si la tormenta no las borraba rápido. La mandíbula de Jack se tensó. Colocó un farol junto a la puerta, comprobó que el pestillo corriera con suavidad, y tomó el viejo radio portátil que guardaba para avisos meteorológicos. La estática silbó, luego un chasquido, luego una voz lejana advirtiendo del empeoramiento de las condiciones y aconsejando a los residentes que permanecieran en el interior. Jack bajó el volumen, no queriendo que el ruido contaminara la frágil calma. Regresó al hogar y se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra el sofá, observando a los perros como si la propia observación pudiera protegerlos. Max finalmente bajó la cabeza, sin dormirse del todo, pero descansando. La postura de Bella se fue suavizando gradualmente, el dolor todavía presente pero sin dominarla. Rex se recolocó de nuevo, posando el mentón con suavidad sobre la frente de Luna, su aliento calentando el pelaje. Pasaron los minutos. Luego los párpados de Luna revolotearon. Al principio, Jack pensó que era involuntario, solo el reflejo del cuerpo. Pero entonces sus ojos se abrieron, oscuros, vidriosos, sin foco al principio, y luego rastreando lentamente la habitación hasta que le encontraron. No enseñó los dientes. No intentó alejarse. Simplemente le miró. Y en esa mirada no había miedo. Solo una pregunta tan silenciosa que se sentía sagrada. ¿Eres real? Jack se inclinó hacia adelante, con cuidado de no acorralarse, su voz más suave de lo que pretendía. Oye, susurró. ¿Estás bien? ¿Estás aquí? Luna parpadeó una vez, despacio, y su mirada se desplazó hacia Rex como para confirmar el calor a su lado. Luego de vuelta a Jack, como si eligiera creer. Algo en el pecho de Jack se aflojó. Solo un hilo, solo lo suficiente para dejar entrar el aire de nuevo. La tormenta no cesó de golpear las paredes, pero dentro de la cabaña comenzó un clima diferente, el primer frágil calor de la confianza y el peligroso y suave retorno de la disposición de Jack a querer. La mañana no llegó tanto como se fue colando. Pálida y tentativa, diluyendo la noche hasta que las sombras de la cabaña se suavizaron y el resplandor del fuego se sintió menos como desafío y más como rutina. Jack no había dormido. Estaba sentado en la pequeña mesa con una taza ya fría entre las manos, observando respirar a los perros. Max descansaba con el mentón sobre las patas, los ojos entrecerrados, el viejo hábito de la vigilancia resistiéndose a la rendición total. Bella yacía enroscada con la pata lesionada apoyada, el dolor suficientemente aliviado como para permitir el descanso, sus orejas levantándose cada vez que Jack se movía. Luna dormía más profundamente, el movimiento de su pecho más constante ahora. Rex seguía pegado a su costado como si el calor fuera un deber para el que se había ofrecido de por vida. Jack se levantó en silencio y emprendió el trabajo que seguía, el que le inspiraba más confianza que la espera, observar, preguntar, encontrar respuestas. Regresó al cobertizo una vez que la tormenta aflojó su abrazo, siguiendo la tenue lógica del terreno y la memoria. La nieve había llenado la mayoría de las huellas, pero no todas. Encontró lo que el viento no había borrado.
Un tramo de cuerda congelada en un nevero junto a la puerta, con la vaina estampada con la marca del fabricante. Un trozo rasgado de vinilo de una correa de jaula, una mancha de barro arrastrada donde no debería haber barro en invierno. Fotografió todo, midió distancias a pasos, y dejó que las piezas se fueran alineando como siempre lo hacían cuando la verdad quería ser vista. La cuerda era nueva, de grado industrial, el tipo usado para transportar ganado y asegurar jaulas, no el cordel barato dejado atrás por manos descuidadas. Los nudos eran consistentes, trabajados, atados para sostener peso en vertical. Quien lo hizo, lo había hecho antes. Jack siguió el camino hacia el sur, pasando un grupo de pinos y una portilla rota, hasta que el terreno se abrió a una extensión baja de edificios alejados del lago. Una vieja operación de cría clausurada precipitadamente. Los letreros retirados, pero las cicatrices permanecían. El lugar olía a abandono, incluso bajo la nieve. No necesitaba entrar para comprender. El tipo de cuerda, la manera en que los perros habían sido posicionados, la ausencia de una lucha frenética, todo apuntaba a un negocio que había decidido que 3 seres vivos valían menos que los costos de deshacerse de ellos. De vuelta en la cabaña, Jack hizo la llamada que había postergado por hábito más que por razón. La clínica respondió al segundo toque, una voz tranquila que reconoció por reputación, aunque todavía no por rostro. Sarah Miller llegó antes del mediodía, su camioneta abriéndose paso con cautela por el último de los neveros. Salió al frío con la economía serena de alguien que había aprendido a moverse sin apresurarse. Sarah era alta y delgada, su postura erguida sin rigidez, con el cabello plateado recogido en una cola baja que dejaba algunos mechones libres alrededor de las sienes. Su piel era clara y curtida a la manera de las personas que pasan la vida entre establos y campos, sus ojos, de un gris verdoso claro que no se perdía casi nada y juzgaba todavía menos. A sus 68 años se movía con una gracia práctica, las manos fuertes, las uñas cortas, la voz serena. Llevaba un abrigo de lana remendado más de una vez, y botas gastadas por años de estar donde los animales la necesitaban. Jack reparó en la ausencia de joyas salvo una sencilla aro en una cadena al cuello, del tipo que se lleva tras una pérdida cuando los anillos se sienten demasiado definitivos. Se arrodilló de inmediato, saludando a los perros sin aspavientos, dejándoles olfatear sus guantes, leyendo la postura y la respiración antes de tocar. Max la aceptó con la dignidad de un anciano. Bella observó sus manos con atención. Luna se removió y se acomodó de nuevo, tranquilizada por la presencia de Rex. Sarah trabajó de forma metódica, comprobando la circulación, palpando la pata de Bella, escuchando los pulmones, asintiendo ante las decisiones de Jack sin adulación. «Lo hiciste bien», dijo una vez, como quien comenta el tiempo. Calentamiento lento, apoyo, observación. Jack sintió un pequeño alivio ante eso. Aprobación dada no como elogio, sino como hecho. Mientras vendaba la pata de Bella con eficiencia experta, hizo las preguntas que importaban y descartó el resto. ¿Dónde los encontraste? ¿Cuánto tiempo al frío? ¿Algún sedante? Jack respondió con claridad, añadiendo lo que había encontrado en el cobertizo. La boca de Sarah se tensó ante la palabra cuerda, no con ira, sino con reconocimiento. Los criadores que cierran rápido dejan desorden, dijo. A veces el desorden está vivo. Terminó y se puso en pie, sacudiéndose la nieve de las rodillas. Dentro, con el hervidor silbando, hablaron con más calma. Jack le explicó lo que indicaban las marcas, cómo la operación probablemente movilizaba existencias rápidamente y se deshacía de lo que no se vendía. Lo dijo sin ardor, porque el ardor nunca le había ayudado a pensar. Sarah escuchó, los brazos cruzados con holgura, la cabeza ladeada. No fueron abandonados, dijo finalmente. Fueron descartados. Jack asintió. La diferencia importaba. Implicaba intención. Implicaba responsabilidad. Sarah le miró a los ojos. Y por un momento, la sala se sintió más pequeña. ¿Vas a denunciarlo?, preguntó. Sí, dijo Jack. Pero lo haré correctamente. Ella le estudió.
Ese hombre con los ángulos de soldado y la firmeza cansada. La manera en que hablaba de planes como si fueran promesas. La gente te llamará héroe, dijo. Se equivocan. Los héroes se marchan cuando el trabajo está hecho. Tú sigues aquí. Jack casi sonrió. Miró a los perros, a la vigilia paciente de Rex, y sintió el impulso de siempre de mantener la distancia, de terminar las tareas y retirarse antes de que el apego pidiera más. Sara parecía leerlo también. Se quitó los guantes y calentó las manos junto al fogón. Mi marido solía decir, empezar de nuevo es para los jóvenes, dijo, con la voz más suave. Se equivocaba. Empezar de nuevo es para los que siguen vivos. Jack pensó en Hannah, en cómo el tiempo le había enseñado a mantener los cuartos ordenados y los corazones en silencio. No sé cómo, dijo. La mirada de Sara no vaciló. Ya lo estás haciendo, respondió. Se puso el abrigo, luego se detuvo y se volvió una vez más. No eres demasiado viejo para comenzar de nuevo, dijo. Las palabras, suaves y exactas. Solo tienes miedo. El sonido de neumáticos sobre nieve compactada llegó a la cabaña antes de que Jack viera la camioneta. Un gruñido bajo e irregular que no pertenecía a vecinos que conocían el camino ni a amigos que avisaban con anticipación. Rex también lo escuchó. Se levantó del lado de Luna, pasando del reposo al alerta en un único y fluido movimiento, las orejas hacia adelante, la cola quieta. Jack salió al porche y observó cómo una vieja camioneta se abría paso hacia el claro, el escape formando nubes blancas. El conductor cortó el motor y bajó con los movimientos rígidos de un hombre que lleva el mal genio en los hombros. Era fornido, rondaba los 40 y tantos, con una barba que crecía en parches que nunca terminaban de encontrarse, y un gorro de punto calado hasta los ojos cansados. Su chaqueta era nueva, del tipo que se compra rápido, sin desgastarse con el trabajo. Jack reconoció el semblante. Alguien que esperaba resistencia y se había ensayado en la ofensa. Esos perros, llamó el hombre, con una voz cargada de confianza. Son míos. Jack no se movió. Dejó que el silencio respondiera primero. Rex se mantuvo firme al lado de Jack, sin ladrar, sin adoptar posturas, simplemente presente. El hombre dio un paso hacia adelante, luego reparó en el perro y se detuvo, recalculando. Jack habló con calma. No se posee lo que se abandona, dijo. El hombre resopló, un sonido breve destinado a provocar. La propiedad es propiedad. Cerré. No tuve tiempo para vagabundos. Jack sintió el calor familiar ascender. El viejo reflejo que en su día simplificaba los problemas y precipitaba los desenlaces, pero no lo alimentó. Recordó las manos de Hannah en su manga, los ojos claros de Sara, la paciencia de Margaret. Recordó a los perros atados en pie bajo la tormenta. No eran vagabundos, dijo Jack. Estaban inmovilizados. Hay una diferencia. La mandíbula del hombre se movió. Cambió el peso de un pie al otro, midiendo la distancia. Calibrando a Jack del modo en que los hombres lo hacen cuando quieren sentirse más grandes de lo que son. Jack sostuvo la mirada sin desafío. Postura relajada, los pies plantados, las manos abiertas. Podía terminar esto rápido. Eligió no hacerlo. La puerta detrás de él se abrió y Sara salió, el abrigo abotonado, el cabello recogido, la postura derecha como un poste de valla. No elevó la voz. Está usted en propiedad privada, dijo, precisa y serena. Y debería marcharse. Los ojos del hombre se desplazaron hacia ella, luego de vuelta a Jack. Van a llamar a la policía, se burló. Jack asintió una vez. Ya lo hice. El viento trajo el lejano crujido de otro vehículo. Dos vecinos llegaron casi al mismo tiempo. Tom Álvarez primero, un hombre compacto de unos 60 años, con el rostro surcado de arrugas y un gorro de lana bien calado, el dueño del tramo de camino más cercano con nieve retirada. Luego Linda Howe, alta y de hombros anchos, el cabello trenzado apretado por la espalda,
el tipo de mujer que organizaba los repartos de invierno y nunca olvidaba un favor. Estacionaron sin ceremonias y se acercaron, colocándose junto a Jack como si eso siempre hubiera sido el plan. «Buenos días», dijo Tom, sin dirigirse a nadie en particular. Linda cruzó los brazos. Escuchamos gritos. La confianza del hombre se fue diluyendo. «Esto no es asunto suyo», dijo. Linda sonrió sin calidez. «Todo lo que pasa en este camino es asunto nuestro». A continuación llegó un patrullero del sheriff, sin las luces encendidas pero con una presencia inconfundible. El agente Mark Ellison salió, con el sombrero bien puesto contra el frío, el bigote cuidadosamente recortado, los ojos cansados pero atentos. Rondaba los 40 y tantos, delgado, con la postura de alguien que había aprendido a desescalar antes de escalar. Las arrugas en las comisuras de sus ojos, ganadas escuchando más que hablando. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó. Jack habló primero, breve y preciso, entregando fotografías, muestras de cuerdas selladas en una bolsa, notas tomadas con el cuidado de alguien habituado a las evidencias. Sarah añadió observaciones clínicas sin adornos. Tom y Linda confirmaron lo que habían oído y visto. El hombre interrumpió, con la voz más alta ahora, la rabia desorganizando sus palabras. Ellison levantó una mano. «Señor», dijo, con voz pareja. «Espere». El silencio se extendió. Rex cambió el peso una vez y se acomodó de nuevo. Los perros observaban desde el interior a través de la ventana. Max, sereno, bella, alerta, Luna, pegada al calor, viva de una manera en que no lo estaban la noche anterior. Ellison examinó la cuerda y asintió ante los nudos. «Esto no es abandono», dijo. «Es crueldad». El hombre maldijo y retrocedió un paso. Jack sintió el viejo cálculo correr su curso. Distancias, ángulos, desenlaces, y luego detenerse. Se quedó donde estaba. «No se va a ir con ellos», dijo Ellison. «Y no va a irse sin consecuencias». El papeleo llevó tiempo. El tipo de tiempo que enfría los temperamentos y afila la resolución. Se firmaron declaraciones. Se emitió una orden de protección temporal en el acto, otorgando la custodia de emergencia a Jack bajo los estatutos de bienestar animal, con Sarah nombrada como autoridad veterinaria. El hombre fue citado y se le ordenó abandonar la propiedad. Sus protestas se fueron apagando a medida que la ley se volvía tediosa y definitiva. Cuando la camioneta finalmente se alejó, el claro exhaló. Linda aplaudió una vez, breve. «Bien», dijo. Tom asintió hacia Jack. «Lo hiciste bien». Jack dejó que la tensión se drenara de sus hombros. No había lanzado un puñetazo. No había necesitado hacerlo. Eso le pareció un progreso. Dentro, Sarah revisó a los perros de nuevo, murmurando a Bella, elogiando la paciencia de Max, sonriendo cuando Luna levantó la cabeza. «La protección se mantiene», le dijo Ellison a Jack, entregándole copias. «Haremos el seguimiento». Jack tomó los papeles, cuyo peso se sentía diferente al de las órdenes que solía llevar. Comunidad, comprendió, no era la ausencia de conflicto. Era la presencia de personas dispuestas a plantarse. Al caer la tarde, los vecinos se fueron marchando, dejando calor a su paso. Jack cerró la puerta. Se apoyó en ella y escuchó el fuego. Los perros estaban a salvo, legal y verdaderamente. Rex volvió al lado de Luna. Jack cruzó una mirada con Sarah. Había enfrentado cosas peores con la fuerza. Ese día había elegido la contención, y había resistido. La primera mañana tranquila después de firmados los documentos le resultó extraña a Jack, como si la propia cabaña estuviera aprendiendo una nueva forma. La nieve todavía bordeaba las ventanas y el lago yacía en hielo pálido, pero el aire interior llevaba una firmeza que él no había conocido en años. Se levantó temprano por costumbre, avivó el fuego y escuchó 4 series de respiraciones en lugar de una. Max ya estaba despierto, sentado con la espalda recta cerca del hogar, la postura de soldado arraigada incluso en el reposo.
Bella dormía a la ligera, el mentón sobre las patas, las orejas respondiendo al más mínimo sonido, su pata lesionada sanando despacio pero con seguridad bajo los cuidadosos vendajes de Sara. Luna dormía más profundamente ahora, el cuerpo relajado de una manera que le dijo a Jack que el frío finalmente había aflojado su abrazo. Rex yacía cerca de todos ellos, sin vigilar una entrada esta vez, simplemente presente, la cabeza sobre las patas, los ojos entreabiertos pero atentos. Jack sirvió café y se quedó un largo momento mirando el vapor que ascendía en espirales. Se dio cuenta de que sonreía sin haberlo notado. La decisión había llegado en silencio la noche anterior, no como un voto dramático, sino como una verdad sencilla que ya no podía eludir. No estaba buscando un refugio temporal para esos perros. No estaba esperando el lugar adecuado al que enviarlos. Este era el lugar. Dejó la taza y se arrodilló, pasando una mano por el grueso cuello de Max. «Te quedas», dijo en voz baja, no como un anuncio, sino como una promesa. Max se apoyó en el toque con la confianza lenta de un animal que había visto demasiado como para apresurarse a creer. Bella levantó la cabeza y observó, los ojos agudos, sopesando el tono más que las palabras. Luna se removió, levantó la cabeza y dejó escapar un pequeño soplo que podría haber sido un suspiro. Rex golpeó la cola una vez, de manera decidida. Sara llegó más tarde esa mañana con una caja de suministros equilibrada con facilidad en la cadera. Se movía por la cabaña como alguien que respetaba el espacio sin reclamarlo, depositando las cosas donde correspondían. A la luz del día, su presencia suavizaba la habitación. Su cabello plateado captaba la luz, su rostro surcado de arrugas estaba relajado, su postura erguida sin rigidez. Llevaba un jersey de lana bajo el abrigo, con las mangas subidas y las manos seguras y sin adornos. Revisó la pata de Bella, sonrió ante el progreso, luego se sentó a la mesa mientras Jack preparaba una sopa espesa con verduras que había cultivado y guardado él mismo. Comieron sin apresurarse, la conversación discurriendo en pequeños y seguros arcos, el tiempo, el camino, los hábitos de los perros, temas que no pedían nada y daban lo suficiente. Luego pasearon juntos a lo largo de la orilla del lago, los perros distribuidos naturalmente a su alrededor. Max tomó la delantera, lento y deliberado. Bella se quedó cerca de Sara, mirándola de vez en cuando como si catalogara su fiabilidad. Luna caminó entre Jack y Rex, sus pasos más ligeros cada día. Sara no buscó la mano de Jack. Jack no la ofreció. La ausencia de presión se sentía como amabilidad. «Se te da bien con ellos», dijo Sara finalmente. «No haces promesas que no puedas cumplir». Jack lo consideró. «Hago promesas», respondió. «Solo las mantengo pequeñas». Ella asintió, aceptando la verdad de ello sin discusión. Los días se asentaron en un ritmo. Jack ajustó las rutinas para acomodar a 4 perros y una tranquila compañera. Construyó una rampa baja para Bella, almohadilló las zonas de descanso, despejó caminos curvados para evitar el hielo. Observó cómo Rex enseñaba sin órdenes, cómo Max corregía con suavidad, cómo Luna aprendía observando. Sara pasaba a menudo, a veces para revisar las heridas, a veces solo para traer pan que ella misma horneaba, crujiente y caliente, con harina todavía en las mangas. Hablaba de su marido en tonos mesurados. De cómo él había amado a los animales más que a las personas, de cómo su ausencia había dejado un vacío que ella aprendió a no apresurarse a llenar. Jack escuchaba. Hablaba de Hannah, no con la crudeza de antes, sino con una gratitud más serena, recordando su risa sin sentir que le robaba el aliento. Una tarde, con la nieve cayendo suave y lenta, Jack se sorprendió planeando hacia adelante, pidiendo pienso extra, pensando en las reparaciones de primavera, imaginando el patio sin hielo. El pensamiento le desconcertó. Planificar había sido un idioma que había olvidado. Levantó la vista y encontró a Sara observándole, sin inmiscuirse, simplemente presente. «Pareces alguien que ha tomado una decisión», dijo. Él sonrió. «Pequeña pero real». «Creo que sí». Esa tarde, el fuego ardía bajo y estable.
Jack estaba sentado en el suelo con la espalda contra el sofá. Los perros distribuidos en una disposición cómoda. Rex yacía entre Max y Bella. Luna se enroscó junto al costado de Rex, la cabeza metida bajo su mentón. La imagen detuvo a Jack en seco. Ya no era protección. Era pertenencia. Sintió el viejo instinto de retroceder, de protegerse ante el riesgo de la pérdida, pero ya no le gobernaba. Reclinó la cabeza y dejó que el momento existiera sin tratar de capturarlo. La cabaña sostenía el calor. Afuera, el invierno seguía siendo invierno. Adentro, algo había cambiado. Jack observó respirar a los perros uno tras otro y comprendió que la familia no requería sangre compartida ni declaraciones ruidosas. Requería quedarse. Rex se movió y se instaló más profundamente, su cuerpo como un puente entre el pasado y el presente. La comisura de la boca de Jack se curvó hacia arriba, la expresión desconocida y fácil. Sonrió por primera vez en años, y no apartó la vista de ello. La primavera no llegó de golpe a la península superior. Llegó cautelosa, en franjas estrechas de tierra expuesta a lo largo de la ladera orientada al sur, en el borde suavizado del hielo del lago, en la manera en que las mañanas traían luz unos minutos más cada día. Jack reparaba en estas cosas ahora. Las reparaba porque la cabaña ya no se sentía como un lugar de paso, sino como un lugar que le esperaba. La idea de Second Watch Haven comenzó no como un gran plan, sino como una solución práctica. La gente se enteró de los perros. Siempre lo hacían. Primero fue una llamada de Tom Alvarez sobre un viejo pastor dejado atrás cuando un campamento de caza cerró anticipadamente. Luego, Linda Howe trajo un mestizo con un ojo nublado y un historial de ser alejado a patadas de los umbrales. Jack dijo que sí sin pensarlo demasiado. Luego dijo que sí de nuevo, y luego dejó de fingir que era temporal. Despejó el cobertizo detrás de la cabaña, reparó el techo, reforzó la valla y construyó plataformas de descanso cálidas con madera recuperada. El letrero llegó al final, pintado a mano, las letras firmes y sencillas. Second Watch Haven. Significaba lo que Jack necesitaba que significara. En el ejército, el segundo turno de guardia era el turno nocturno, cuando el mundo dormía y la vigilancia importaba más. Este era su segundo turno ahora, no sobre enemigos o fronteras, sino sobre vidas que habían sido descartadas como prescindibles. Sarah estuvo presente desde el principio, aunque nunca reclamó la autoría de la idea. Llegaba con suministros, ayudó a diseñar el espacio de cuarentena, corregía a Jack cuando sus instintos se inclinaban hacia el exceso de construcción en lugar del confort. Llevaba el cabello plateado más suelto ahora, dejándolo caer sobre los hombros mientras trabajaba, el rostro relajado, la sonrisa fácil pero nunca indulgente. A sus 68 años se movía con la seguridad de alguien que ya había sobrevivido lo peor y había elegido permanecer abierta de todas formas. Llevaba los registros, coordinaba las clínicas de esterilización y castración, y se dirigía a las personas con una claridad que les hacía escuchar. Jack observaba cómo respondían los animales a ella, cómo el miedo se disipaba sin aspavientos, y aprendía de ello. Max se convirtió en el callado embajador, recibiendo a los recién llegados con una presencia tranquila que tranquilizaba sin exigir. Bella asumió el papel de maestra. Corrigiendo los malos modales con suavidad, guiando a los perros más jóvenes para apartarlos de los problemas. Luna floreció en alegría, sus pasos ligeros, su confianza completa, a menudo encontrada enroscada junto al costado de Rex o corriendo a lo largo de la valla con los recién llegados. Rex seguía siendo la columna vertebral del lugar, paciente y observador, eligiendo la calma sobre el mando ahora que la seguridad era la norma. La comunidad se fue reuniendo despacio, no por ceremonia, sino por propósito. Los voluntarios llegaban los fines de semana, abrigados contra el frío persistente, con las manos dispuestas. Una maestra jubilada llamada Ellen, bajita, de cara redonda y cabello que escapaba perpetuamente del gorro de punto, leía en voz alta mientras cepillaba los pelajes, su voz firme y amable. Un joven mecánico, Aarón, de hombros anchos y manos manchadas de aceite con una tímida sonrisa, arreglaba puertas y nunca hacía preguntas.
Venían porque querían ayudar, y porque Jack no les rechazaba. Sara estaba junto a él a menudo, a veces tan cerca que sus hombros se rozaban, a veces trabajando al otro lado del patio en un silencio paralelo. No hablaban de para siempre. Hablaban del mañana, que había que reparar, quién necesitaba cuidados, qué perro necesitaba paciencia. Una tarde, mientras el sol descendía y pintaba de dorado la nieve derritiéndose, Jack y Sara se sentaron en los peldaños del porche, con tazas calentando sus manos. ¿Alguna vez piensas en cómo empezó todo esto?, preguntó Sara. Jack asintió. Pienso en cómo podría haber terminado. Ella le miró. Luego le miró de verdad, y no había expectativa en su mirada, solo comprensión. Te quedaste, dijo. Esa es la parte que importa. El verano se fue acercando. El lago se liberó. La hierba brotó. El refugio se llenó y luego se estabilizó. Cada perro encontró hogar no rápidamente, sino bien. Jack aprendió a soltar cuando llegaba el momento, una habilidad que le sorprendió más que cualquier rescate. En la mañana en que el último rastro de invierno finalmente se retiró, Jack caminó la línea de la valla con Rex, Max, Bella y Luna trotando por delante. Se detuvo donde la nieve una vez había cubierto el suelo y respiró tierra húmeda y pino. Sintió el recuerdo de Hannah sentarse con suavidad, ya no afilado, ya no distante. Sintió la presencia de Sara cerca, firme y real. Sintió la quieta certeza del propósito. Jack comprendió entonces que los milagros no son llegadas repentinas. Son acumulaciones, de decisiones, de paciencia, de permanecer presente cuando marcharse habría sido más fácil. Sonrió, no porque la vida se hubiera vuelto simple, sino porque se había vuelto plena. El invierno ya no se sentía frío. Al final de esta historia, el milagro nunca fue que la tormenta se detuviera, ni que el momento fuera perfecto. El milagro fue que alguien eligió escuchar cuando el sufrimiento era silencioso, eligió quedarse cuando marcharse habría sido más sencillo, y eligió la compasión sobre la indiferencia. Muchos llaman a eso coincidencia. Otros lo llaman suerte. Pero quienes han atravesado la pérdida saben que hay momentos en que la mano de Dios es suave, no ruidosa, guiando corazones en lugar de sacudir el cielo. En la vida cotidiana se nos presenta la misma elección que se le presentó a Jack, ignorar lo que resulta incómodo o responder cuando algo vulnerable cruza nuestro camino. A veces Dios no manda truenos ni señales en las nubes. A veces manda un suave empujón, una sensación que no nos deja apartar la vista, una vida que necesita calor. Si esta historia te recordó que la bondad todavía importa y que ninguna vida es olvidada, compártela con alguien que hoy pueda necesitar esperanza. Deja un comentario y cuéntanos desde dónde la estás viendo. Y si crees que Dios sigue obrando a través de personas ordinarias de maneras silenciosas, escribe amén abajo. Suscríbete al canal para más historias de fe, compasión y segundas oportunidades. Que Dios te bendiga, proteja tu hogar, afirme tu corazón en las estaciones difíciles y guíe tus pasos con su gracia.